Saturno es Cronos, Saturno es el tiempo, Saturno es la ley, Saturno es Kalimá, Saturno es el karma. Entonces, por muchas razones tiene muchísima mala fama, pero es absolutamente toda la realidad como la conocemos. Es todo lo que existe en esta dimensión prácticamente y es lo que le da forma a esta realidad. Saturno también es el planeta que es el regente del signo de Capricornio, que es el signo que nos habla de la autoridad, de la forma en la que nos presentamos al mundo, ¿no? Del trabajo, de la vocación, ¿no? De las reglas, de la ley, vuelve y juega. Y Saturno y sus tránsitos, precisamente porque es un planeta pues tan temido, hay un tránsito muy específico que es el retorno de Saturno, que pues básicamente caga a todo el mundo, que es el momento en el que Saturno se posa encima de tu Saturno natal, es decir, ya le dio la vuelta a todo el zodiaco y volvió a estar en la posición que estaba en el momento en el que uno nace. Y bueno, no tenemos muy buenos referentes con ese momento porque suele ser un momento bastante incómodo. Principalmente es porque tenemos imágenes de estas deidades como Cronos, como Saturno, que están comiéndose a sus hijos, o vemos por ejemplo a Kalimá y su ferocidad, lo fuerte y lo rabiosa que se ve esta figura, pero pues no tendemos a asociar a Kalimá con todo lo compasiva que es también, ¿no? Y con lo amorosa que es. Y todas esas imágenes que nos hablan de Saturno, que nos hablan del tiempo, que nos hablan del paso del tiempo, las asociamos con la vejez, con el desapego y con procesos que realmente sí son dolorosos a lo largo de nuestra vida, pero Saturno no solamente tiene esa parte, ¿no? No solamente nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, sino que pues son las leyes de la realidad donde nosotros habitamos y donde nosotros vivimos. Y este temido tránsito de Saturno, retorno, que normalmente tenemos entre los 27 y 29 años, que es el momento en que vuelve a estar en el mismo signo y en la misma posición, también tiene muy mala fama porque tenemos malos referentes como el Club de los 27, que son un retorno de Saturno muy mal gestionado, porque sí es un momento en el que se exige mucha diligencia y como que uno se ponga a hacer las tareas que no ha hecho prácticamente. Entonces, este tránsito más que todo es un examen y creo que es importante repensar a Saturno para entender realmente cuál es la función de este tránsito y no dejarnos controlar por el miedo que le tenemos a la autoridad, por el miedo que le tenemos al paso del tiempo, porque siempre va a existir y siempre va a estar ahí. La idea es que podamos verlo con unos ojos un poco más amorosos y más amables para que podamos realmente llegar a lo que todos nos gusta, que es la autonomía o como le decimos espiritualmente, el libre albedrío. Entonces, para eso yo creo que es importante que hablemos un poco de lo que son los ciclos de Saturno, porque este tránsito nos pide lo que nos pide. Saturno, como es aquel que da forma a nuestra realidad y el que nos empuja a darle forma a las cosas, siempre le va a estar tocando nuestros planetas, ¿no? Saturno, por ejemplo, que es un planeta relativamente lento porque pues se demora 28 años en dar la vuelta completa, él es el que va marcando el paso, ¿no? Él es el tiempo, él es el que va, es el del beat. Ese man va literalmente tocando todos nuestros planetas y haciéndole aspectos a nuestros planetas, pidiéndonos madurez en ciertos aspectos, ¿no? Y en ciertos ámbitos, que aterricemos un poco estas cosas que pensamos a la realidad en la que habitamos. Este ciclo se divide en 4 fases principales que lo llamamos septenios. No sé si ustedes han escuchado también como que, ay no, es que el pelo te cambia cada 7 años. O también se puede aterrizar a la importancia de los primeros 7 años de la vida de una persona, porque estos septenios, que es una forma de leer las edades astrológicas en la astrología, nos habla precisamente de esos momentos de cambio y de madurez que se nos exigen. Entonces, cuando alguien les diga que si la edad importa, la edad sí importa,
Entonces, pues realmente no importa mucho qué planetas tengan ustedes, independiente a su sol, a su ascendente, a qué posiciones tengan, qué aspectos tengan, sí o sí, cada 7 años aproximadamente, puede correrse un poco, hay un cambio y una percepción diferente de la realidad. Les voy a explicar un poquito del primer retorno y por qué nos caga tanto el primer retorno. Entonces, de los 0 a los 7, básicamente, Saturno, esos primeros 7 años, básicamente estamos a la merced de nuestro entorno. Estamos a la merced de nuestros padres, de nuestra familia, de quien sea la autoridad. El siguiente septenio, que es de los 7 a los 14, ya nosotros empezamos a sentir que somos personitas. Entonces ya empezamos a generar pensamientos por nosotros mismos y llegamos a los aproximadamente 14 años que hacemos la primera oposición, que Saturno se para enfrente de nuestro Saturno natal y entonces ahí ya estamos cara a cara con aquello con lo que se nos presentó, con lo que fuimos criados y cómo nosotros queremos o no queremos pertenecer a eso, y es la rebeldía de la adolescencia prácticamente. Y después a los 21 años, que son de los 14 a los 21 años, que ya empezamos como a desarrollarnos de una forma más concreta y a separarnos un poco más de aquello que percibimos como autoridad o como regla desde que somos niños. Y llegamos a los 21 años y creemos que somos libres y que podemos darla toda hasta el final. Y luego, ¡prim!, empieza la cuadratura menguante, es decir, se acaba el ciclo y llegamos a el momento del retorno, prácticamente volver a aquello que nos generó conflicto o nos ha generado conflicto en todas esas edades. Es como si estuviéramos sintiéndonos de 0, de 7, de 14 y de 21 al mismo tiempo. Es como si estuviéramos otra vez lidiando con cosas que creímos que ya se habían sanado, lidiando con temas de traumas de la infancia, cuestionándonos sobre de qué forma queremos pertenecer, si somos honestos con nuestras relaciones. También nos cuestionamos acerca de hacia dónde queremos ir en la vida y bueno, muchísimas cosas más que creo que en ese momento la idea es poder aprovechar, hacerse esas preguntas y para poder seguir avanzando. Y este man sigue marcando el paso, se avivan todos estos sentimientos y aquí en este momento, en el momento en el que tenemos todo esto a flor de piel y tenemos esta confusión y estos cuestionamientos, es que sucede la adultez realmente. Ahí es donde realmente empieza la adultez astrológicamente hablando, en el momento en el que tenemos la oportunidad de, de realmente analizar todas estas edades y todas nuestras necesidades y poder acabar con aquello que realmente no tiene un espacio en nuestra vida o no es la realidad que nosotros genuinamente queremos habitar, porque de eso nos habla, de la realidad, de las cosas que nosotros construimos. Hacer las paces con el paso del tiempo. Entonces este tránsito, como todos los tránsitos de Saturno, pero específicamente este retorno, es que volvamos realmente al chakra rojo, a la supervivencia, a la realidad, a qué podemos hacer con lo que tenemos ahora mismo y cómo podemos volver a esa autoridad interna, cómo podemos devolvernos nuestro poder. Nos pone a hacer el examen, es para que nosotros tomemos las riendas de nuestra vida de ahora en adelante. Y luego vendrá otro reto, porque en 28 años tendremos otro ciclo de Saturno y el reto será otro. Porque les recuerdo, o sea, hay otros tránsitos sucediendo aparte de este tránsito, pero este se toma la atención a esta edad. Se toma la atención a esta edad porque nos habla de aquello que manoseamos, nos habla de lo que tenemos ahí mismo y lo que nosotros queremos hacer y lo queremos traer a la realidad. Entonces, una de las situaciones por las que realmente tenemos problemas con esto es, como les dije, con estas imágenes que nos hablan realmente de la corrupción y de la ambición desmedida y el miedo que existe al uso desmedido del poder y a la relación que tenemos con la autoridad, sobre todo con la autoridad exterior, y no tenemos muy buenos ejemplos. Pero también es muy importante reconocer que así como otras personas hacen un mal uso del poder, también nosotros podemos hacer un buen uso de él. Y la pregunta principal de todo este tránsito es: ¿a quién le estamos dando ese poder? ¿O a quién se lo hemos dado?
en nuestra vida, a nuestro contexto, a nuestros traumas infantiles, a nuestros amiguitos de la adolescencia cuando nos estábamos volviendo personitas sociales en este mundo, a la ambición que teníamos a los 21 años sobre lo que creíamos que podíamos lograr en 5 días, sí, a toda esta idea de aparentar hacia los demás algo que no somos. ¿A quién le estamos dando ese poder? En el momento en que nos respondemos esa pregunta honestamente, en ese momento vienen muchas cosas complejas, que es la culpa, el arrepentimiento, la nostalgia, todo esto que es muy incómodo, pero hace parte del proceso y hay que tirarlo y echarlo de ahí, porque Saturno nos pone a observar eso, pero así como nos pone a observar esa mierda, no, nos regala una palita, entonces nos dice, ven, toma esta pala y esta mierda la vas a usar de abono y siembra. Eso es prácticamente lo que te dice Saturno y no es un proceso muy fácil porque requiere también mucha paciencia. Mierda, la cogen de abono, Saturno les da la palita y ustedes a sembrar. Bueno, la otra, hay gente que me pregunta a veces como que dice, si yo no hago ese trabajo ahora mismo, lo vas a poder hacer después, porque Saturno siempre va a estar dando vueltas y Saturno te va a tocar muchas veces en la vida. Pero en este específico momento hay otros tránsitos y es el momento en el que ya ha pasado por todas las posiciones de tu zodiaco, de tu carta natal, y es el momento en el que realmente vamos a poder entender o tener un poquito de mayor entendimiento de lo que se trata la ley, ¿no? Lo que se trata, cuáles son las reglas reales de esta realidad, ¿no? La ley de dar y recibir, la ley del karma, sí, entonces pues realmente lo van a poder hacer tarde o temprano, pero lo ideal es que se haga al tiempo que se nos están brindando las herramientas, ¿sí? Entonces hay otros tránsitos como ciertos tránsitos de Saturno, de Urano que suceden a esta edad que también nos ayuda a rebeldizarnos, entonces hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar que el ambiente está para eso y también no hay que dejar la tarea para la siguiente semana, no hay que repetir el año una y otra vez, no hay que reprobar el examen una y otra vez. Marica, hay que hacer la tarea. O sea, es básicamente eso, hay que hacer la tarea y no es chévere. Yo estaba pensando esta mañana y yo dije como, bueno, pero ven, ¿cómo le explico yo a alguien algo así como que las reglas no son tan terribles como parecen a veces, ¿no? Son cosas que no podemos controlar, como las leyes del universo, como sí, podemos aprender a usarlas a nuestro favor, y es eso, el reto está en usarlas bien, porque precisamente la carta de Capricornio en el tarot es el diablo, y es el mal uso de todas estas, de todo este poder que se nos brinda, y de todo el mal uso de conocer y saber muy bien las reglas, ¿no? De la corrupción, de la ambición desmedida. Entonces básicamente es transitarlo con mucha humildad. Yo estaba diciendo, bueno, ¿cómo explico esto? ¿Cómo explico esto? Y pensé en la menstruación, porque yo siempre pienso en la menstruación, porque soy ese tipo de persona. Es una realidad. Entre los 12 y los 15 años aproximadamente, varía entre muchas mujeres, nosotros vamos a sangrar por nuestras vaginas y no hay forma en la que lo vamos a controlar, ¿sí? Es la realidad de nuestro cuerpo físico a las personas que nacemos mujeres. Entonces, el uso que tú le des a ese momento de tu vida es muy personal. Y es contextual también. Desarrollarte, ¿no? Tener tu primera menstruación y vivir una vida sin tener hijos si así lo deseas. Obviamente, si estás en un contexto en el que pues, se te permita, hay otros contextos en los que las mujeres no tienen control, terrible, y de hecho hay muchas mujeres que simplemente paren porque no tienen el conocimiento de cómo cuidarse. Entonces, y la conciencia que tenemos sobre eso es muy diferente, ¿no? Una persona que tiene una educación sexual y puede entender lo que significa la menstruación y los riesgos que se corren en ciertos momentos del mes a una persona que no. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de concientizarnos y de abordar la realidad de una forma un poco más consciente, hay que hacer la tarea, ¿no? Hay contextos en los que claramente es muchísimo más difícil hacerlo y cosas en las que no podemos controlar,
Pero si lo tenemos, es responsabilidad de nosotros educarnos y ver cómo avanzamos. Entonces, la invitación es: edúquense, pregúntense a ustedes mismos qué es lo que yo quiero, qué es lo que cuál es el mundo, cuáles son los espacios donde yo quiero habitar. Y eso a mí me ha servido mucho porque son pequeñas cosas también, ¿no? Como tal vez ustedes quieren, no sé, pintar más y simplemente se abren un espacio los fines de semana para pintar. Y ya, de repente pasaron de ser un adulto frustrado porque nunca les pagaron una pinche clase de pintura cuando eran niños, y pasaron a ser una persona que pinta de forma amateur todos los fines de semana, ¿ya? Pasan a ser un adulto que tiene una pasión y un hobby que es pintar. Entonces, el poder está en sus manos, es eso, es prácticamente eso. Y nos vemos eventualmente, porque volví a YouTube porque estos temas son muy largos, estos temas son muy complejos, y ya yo tenía un conflicto chiquitándolos tanto y haciéndolos entender, y me parece que esto, para que a mí me guste, para que yo lo quiera consumir, tiene que existir, es aquí. O sea, los otros lugares chévere, pero no es mi intención venderles un servicio, no aún, pero obviamente, o sea, si quieren agendar conmigo y miramos su retorno de Saturno y cómo sacar su mayor potencial en esta realidad, pues claro que sí, pueden escribirme, pero si no, y solo quieren escucharme hablar y pensar ustedes, también lo pueden hacer. Chao.